Yo tengo la impresión de que yo nací y vivo solo para tener algo que contar. Gabriel García Márquez es el escritor más influyente del último siglo en lengua castellana. Su irrupción en el universo literario significó la renovación de la literatura, como lo certifican críticos y lectores que se rinden ante su obra. Premio Nobel de Literatura, maestro de la crónica, figura del boom latinoamericano, intelectual fascinado por el poder, creador de mundos legendarios y míticos, las facetas de García Márquez son inagotables como su obra literaria. Yo desde que nací sabía que iba a ser escritor. Quería ser escritor. Tenía la voluntad, la disposición, el ánimo y la aptitud para ser escritor. Siempre escribí, nunca pensé que pudiera hacer otra cosa. Nunca pensé que de eso pudiera vivir. Estaba dispuesto a morirme de hambre, pero ser escritor. La historia del autor comienza en Aracataca, Colombia, el 6 de marzo de 1927. Gabo, como cariñosamente lo llamaban sus amigos y admiradores, fue el mayor de 11 hermanos, fruto de la unión de un telegrafista y la hija de un general retirado. La infancia del pequeño Gabriel transcurrió al lado de sus abuelos maternos, quienes se hicieron cargo de su crianza. Esta experiencia resultó vital para el desarrollo de la imaginación del escritor. Uno de los personajes que más han influido en mi obra es mi abuela, la madre de mi madre. Era una persona sumamente supersticiosa. Yo siempre daba la impresión de que tenía algún hilo secreto con ciertos poderes sobrenaturales, porque en mi infancia siempre era un asombro ver cómo ella creía adivinar las cosas y hacía pronósticos y profecías que luego se cumplían. García Márquez escribe sus primeros versos humorísticos a los 10 años. Tiempo después, presionado por su familia, se matricula en la carrera de Leyes de la Universidad de Bogotá, donde fue un estudiante irregular. En esa época publica un cuento en el periódico El Espectador, del que será columnista destacado. Debido al episodio conocido como Bogotazo, un periodo de represión policíaca en la capital colombiana, su vida cambió de rumbo. Se dirigió a la ciudad de Barranquilla, donde colaboró en El Heraldo con una columna diaria hasta 1952. En el 54 regresa a El Espectador como reportero de planta y crítico cinematográfico. Un año después da a conocer su primera novela, Hojarasca. Por esos días publica Relato de un náufrago, reportaje por entregas que le acarreó críticas del gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla. La dirección del diario decide entonces enviarlo a Europa como corresponsal. En aquel viaje recorre Checoslovaquia y la Unión Soviética. En el 58 contrajo matrimonio con Mercedes Barcha, con quien procreó 2 hijos, Rodrigo y Gonzalo. Mercedes ha quedado regada en todos mis libros, pedazos por todos lados, personajes completos que se ven, 100 años se la topan inclusive con su propio nombre. Tras el triunfo de la Revolución Cubana, visita la isla y conoce a Fidel Castro, quien se convertirá en uno de sus grandes amigos. Otros colegas entrañables para el escritor fueron Carlos Fuentes y Álvaro Mutis. En cambio, con Mario Vargas Llosa, integrante también del boom latinoamericano, rompió tajantemente en el plano personal e ideológico. Yo no tengo un concepto, no tengo una definición de lo que es la amistad. Pero yo no recuerdo haber perdido un amigo. Es decir, los que he perdido no eran amigos. Me había equivocado o se habían equivocado ellos. Luego de renunciar a la dirección de la agencia cubana Prensa Latina en Estados Unidos, viaja a México, donde se queda a trabajar durante 2 años como editor y guionista de cine. Elabora el guión de Tiempo de Morir y adapta con Carlos Fuentes El Gallo de Oro, de Juan Rulfo, cintas dirigidas por Arturo Ripstein y Roberto Gabaldón, respectivamente. Publica El Coronel no tiene quien le escriba, La mala hora y Los funerales de Mamá Grande, pero es hasta 100 años de soledad que alcanza el reconocimiento mundial. La historia se le ocurrió en un viaje a Acapulco. Se encerró en su casa durante 8 meses hasta terminarla. El éxito fue inmediato. Pablo Neruda dijo que era la mejor novela que se había escrito desde El Quijote. Porque 100 años de soledad es un libro escrito con las experiencias de mis padres, de la gente que conocí de niño, leyendas populares, cosas que me han contado, noticias que tengo a través de los periódicos, investigaciones que hice de ciertos episodios. Es decir,
es hecho con experiencias contadas por otras personas. Curiosamente, García Márquez no considera a 100 años de soledad como su máxima creación. Ese honor lo ocupa otra de sus historias entrañables. Ese no es mi libro es El amor en los tiempos del cólera. Ese es el libro que va a quedar. 100 años de soledad es un libro mítico y yo no trato de disputarle ningún mérito, pero El amor en los tiempos del cólera es un libro humano con los pies sobre la tierra de lo que somos nosotros. El ingreso del autor al Olimpo de las Letras ocurre en 1982, cuando recibe el Premio Nobel de Literatura. Fiel a su estilo, Gabo se negó a acudir a la ceremonia de frac. Portó una guayabera y leyó un discurso memorable titulado La soledad de América Latina. Ante esta realidad sobrecogedora, que a través de todo el tiempo humano debió de parecer una utopía, los inventores de fábulas que todo lo creemos, nos sentimos con el derecho de creer que todavía no es demasiado tarde para emprender la creación de la utopía contraria, una nueva y arrasadora utopía de la vida, donde nadie pueda decidir por otros hasta la forma de morir, donde de veras sea cierto el amor y sea posible la felicidad, y donde las estirpes condenadas a 100 años de soledad tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra. La soledad, el poder, son temas que están presentes en la narrativa de García Márquez. La prosa del colombiano mezcla hechos cotidianos con escenas sobrenaturales, lo que los críticos denominan realismo mágico. Meses antes de recibir el Nobel, García Márquez fue acusado por el gobierno conservador de su país de financiar al grupo guerrillero M-19. Por esta razón solicita asilo en México, donde establece su residencia definitiva. Los últimos años de su vida, Gabo limitó sus apariciones públicas y sus declaraciones. Nunca le gustó dar entrevistas. Eso sí, reaparecía puntual en sus cumpleaños para compartir su felicidad. Tras la muerte de Gabriel García Márquez, se cierra un capítulo dorado de la historia de la literatura hispanoamericana. Sin embargo, sus personajes, surgidos del mítico Macondo, seguirán entre nosotros, poblando el imaginario colectivo de todo un continente. Para México al Día, Rufino Enríquez González. Forjado en 100 años de amor esa historia. Eres